Hola, mi nombre es Nirey Andrea Rivera Campuzano de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza. Y el día de hoy les voy a presentar la descripción del diseño del proceso de fangos activados y el cálculo del volumen del reactor. A continuación les voy a mostrar el diagrama de nuestro proceso, tomando en cuenta los videos anteriores, donde el primer paso era pasar el agua por rejillas, ya que estamos hablando de aguas residuales. Estas aguas residuales son domésticas, de las que estamos hablando, y en ellas podemos encontrar plásticos, trapos, madera y objetos de gran tamaño. Para eso son las rejillas, pero en este caso vamos a partir del segundo paso en el cual ya pasaron por esas rejillas. Este es el diagrama del flujo de un sistema de lodos activos. Entra el agua a tratar al tanque de aeración. Después pasa a un clarificador, en el cual se va a separar el agua de los lodos por medio de la sedimentación. Después, ya que se sedimentó, la parte clarificada pues será el agua tratada que saldrá del clarificador, y posteriormente los lodos van a salir por la parte de abajo y se va a recircular de nuevo al tanque de aireación. Cabe mencionar que en el tanque de aireación se insufla aire en el agua residual para que las bacterias aeróbicas degraden la materia, con el objetivo de reducir la concentración de la materia orgánica por medio de la oxidación biológica aerobia. Aquí tenemos el mismo diagrama, pero ya con sus respectivas variables. Tenemos los caudales. De este lado tenemos las tablas simbólicas para cada notación. Q son los caudales de entrada, recirculación, salida y purga. S es la materia orgánica que entra. Y las X son la concentración de la biomasa. Entonces, como podemos ver en el diagrama, tenemos un caudal de entrada y una concentración de entrada de materia orgánica. Entra al reactor, pasa al sedimentador o clarificador. De este clarificador sale parte de caudal con cierta concentración, se recirculan los lodos de nuevo al reactor y por eso tenemos esta suma de Q inicial más QR, o sea, Q de recirculación. Aquí les menciono, la corriente de purga QR se combina con el caudal inicial, por lo tanto tenemos Q0 más QR, que fue los que les mencioné en esta parte. Por lo tanto, tenemos esta relación de recirculación en el cuadrito café. Después vamos a comenzar con nuestro balance, pero para esto necesitamos tener ciertas suposiciones. Una de ellas es que se va a aplicar un modelo de reactor continuo de mezcla perfecta. Y el sedimentador va a separar la biomasa totalmente. Por lo tanto, la concentración XS, concentración de biomasa de salida, es igual a 0. ¿Por qué? Porque toda la biomasa son sólidos en suspensión que se sedimentan. Entonces X0 tiende a 0. Y X subíndice 0, que es la concentración de biomasa inicial,
en el agua no afecta en la degradación porque pues tenemos muy pocas bacterias tal cual en el agua. Entonces realizamos el balance de materia en el sedimentador en estado estacionario. Como sabemos, tenemos acumulación igual a entrada menos salida, más crecimiento neto. El sedimentador lo rodeé de una línea punteada roja, pues para hacer más fácil el balance, ¿no? Y más visual. Entonces acumulación igual a 0. En la entrada tenemos esta parte que es Q0 más QR por su composición, menos salida, que es igual a QS por XS menos QW por XW menos QR por XR. En esta parte, en este cuadrito amarillo, solo son algunas notaciones para los siguientes cálculos, que es como la máxima velocidad, constante de monos y concentración de biomasa, concentración de nutrientes. Después seguimos con el balance de materia de la biomasa, pero en el sistema completo. En el igual tenemos acumulación igual a entrada menos salida más generación neta. Aquí, como podemos ver, algunos términos valen 0, porque la concentración de la biomasa en el fluente de alimentación es nula. O sea, X sub 0 igual a 0. En condiciones estacionarias, la acumulación es igual a 0. Entonces, por eso las estamos eliminando. Entonces, esta ecuación se reduce y con esta podemos calcular la corriente de lodos. Pero como XS es igual a 0, como ya les había mencionado, se elimina el término y nos queda que la fórmula de la corriente de lodos es QW por XW. Posteriormente, vamos a calcular el tiempo medio de retención hidráulica, es decir, el tiempo de residencia en el sistema. Es el tiempo medio teórico de permanencia de partículas, ya sea en el sistema completo o solo en el reactor. Por ende, vamos a tener dos fórmulas. Una es para todo el sistema y la otra es solo en el reactor. Una vez calculado el tiempo de retención en el reactor, o sea, podemos calcular el tiempo medio de retención celular, o sea, de la biomasa, que es esta fórmula. También podemos calcular el tiempo medio de retención celular, que es S, con ciertos parámetros cinéticos biológicos como Ks, Kd y μm. Otro detalle a mencionar es que esta fórmula, que es S, nos dice la cantidad, el valor de materia orgánica. Y hay que tomar en cuenta que está en función de las variables cinéticas ya mencionadas y de tau x, que es una variable de diseño del reactor. Es importante mencionar esa relación entre S y tau, ya que si tenemos un valor pequeño de S, es independiente del volumen del tanque, lo que permite implementar tanques más pequeños y por consiguiente más baratos.
Después pasamos al balance de masa para la materia orgánica. De nuevo aplicamos acumulación igual entrada menos salida más consumo. Esto ya es para todo el sistema. Vemos que el siguiente paso es obtener el valor de la biomasa X, que es esta ecuación. Valor de biomasa, pero consta de parámetros cinéticos, como es Ks, Kd y μ. Para que la biomasa sedimente correctamente, es recomendable que nuestro flujo másico, o sea, esta ecuación, tenga un valor menor a 0.6, como dice la ecuación. Después, ya calculado el valor de la biomasa X, podemos calcular el tiempo de residencia hidráulica tau W, cuyo valor en plantas convencionales oscila entre 10 y 80. Analizando ya nuestras variables y balances, vamos a juntar y analizar las variables que ya conocemos, las cuales son el caudal inicial, concentración máxima del agua, concentración en los lodos, X, y parámetros cinéticos. Entonces, analizando las ecuaciones, tenemos que un valor de 7 variables a calcular, que son XS, QW, QR, Q1, Q2, S y el volumen. Como hay un total de 5 balances de materia independientes y 2 relaciones conocidas, conocemos los valores de tau X y Y, hay un total de 7 ecuaciones, lo que nos indica que el sistema puede determinarse completamente. A continuación, vamos a hacer uso de las ecuaciones ya mencionadas, pero para esto necesitamos valores. Aquí están los datos para obtener las 7 variables. Y el paso 1, para comenzar a encontrar esas 7 variables, es calcular tau W con su ecuación. Si sustituimos los valores, obtenemos 0.86 días. Con esto vamos a proceder a calcular tau X, que es el tiempo de residencia de la biomasa, pero vamos a hacer uso del factor de seguridad. Este factor de seguridad oscila entre 10 y 80. Calculamos S ya con el valor de tau X y debemos comprobar que ese cal sea menor que ese máxima. ¿Por qué? Por temas de legislación. Es como una condición. Tenemos que verificar que el factor de seguridad sea correcto, si no, se debe de modificar. Entonces calculamos ese cal con esta fórmula, sustituimos los valores y obtenemos una S cal
de 18.9. O sea, aquí nos salió 19, pero verificamos en esta tabla. Esta tabla la tomé de una planta real. Son valores reales. Entonces, nos salió 19. El número más cercano en esta tabla es 18.9. Y verificamos el factor de seguridad. Sería de 34 y tau x de 29.22. Con esta tabla ya obtenemos el factor de seguridad y el valor de tx. Posteriormente, como vemos en la tabla, el factor de seguridad elegido para el valor de CS conocida es 34. Como ya se les mencioné, sería 34. También obtenemos el valor de tau x, que es igual a 29.22, como dice la tabla. El siguiente parámetro a definir es el valor de x, que es el valor de la biomasa. Y se seleccionó con un valor real de 3500. Este valor debe estar entre 1500 y 4000, según las normas. Se sigue con el cálculo de las corrientes variables desconocidas, teniendo en cuenta lo que ya calculamos con la tablita, que es tau x y cs. Sustituimos los valores y obtenemos 0.21 días. Con esto ya podremos calcular el volumen necesario para el reactor biológico medido en metros cúbicos, que es caudal inicial por tau HR. Recordemos que tau HR es el tiempo medio de retención hidráulica en el reactor, como lo vimos en las fórmulas iniciales. Aquí se hizo un despeje, porque sabemos que tau HR es igual al volumen del reactor entre caudal inicial. Despejamos el volumen y obtenemos que el volumen es igual al caudal inicial por tau HR. Y obtenemos el valor del volumen, que es igual a 6.751 metros cúbicos. Hay que tener en cuenta que no todo el volumen del reactor es útil y que solo aproximadamente lo es entre el 70 y el 80%. Suponiendo que un 75% de volumen es útil, el volumen del reactor real es de 6.360 metros cúbicos. Entonces, si lo comparamos con nuestro valor, que fue de 6.751, es bastante próximo. Y quiere decir que se hicieron los cálculos correctos, porque hicimos uso de valores de una planta real. En conclusión, existen tratamientos biológicos aeróbicos y anaeróbicos. Los procesos que comúnmente se utilizan en plantas de aguas residuales son los aerobios, mientras que los anaerobios resultan más interesantes para la conversión de la materia orgánica presente en lodos, y que los procesos de aerobios son los más empleados. Existen numerosas variaciones en función de las diferentes calidades de las aguas. Y eso es muy importante porque no todas las aguas se van a tratar de la misma manera. En este caso, como se los mostré y en los videos, se trata de aguas residuales, pero para uso doméstico. O sea, vienen
de todas las casas, de todas las calles. Sería muy